Am, Creo que todo el mundo identifica bien qué es esto. Y esto es a la izquierda salud perimplantaria, a nivel de hueso hasta la conexión o la parte rugosa en función de cómo sea el macrodiseño del implante, o la interfase rugoso-pulido en la parte cuando el implante es un implante híbrido. Conografía del centro, mucositis con biofilm mediante, biofilm en el surco entre la corona y el margen gingival, inflamación de la mucosa perimplantaria, de aquí en adelante mucosa perimplantaria o mucosa queratinizada, en encía. Y a la derecha, un escenario clásico de perimplantitis, también biofilm y bacterias mediante, contaminando la superficie rugosa del implante. Extensión inflamatoria enorme, enorme, infiltrado inflamatorio, no solo limitándose en el tejido conectivo como es en la periodontitis, pero extendiéndose hasta el hueso, como ocurre en la perimplantitis. Y el defecto, no un defecto vertical cercano al diente, como es en la periodontitis habitualmente, sino un defecto muy abierto, de una respuesta inflamatoria muy agresiva, que es lo que se da en la perimplantitis. Así que salud, mucositis y perimplantitis. Y según la nueva clasificación, pues aquí lo ven, la mucositis no tiene pérdida de hueso, pero tiene sangrado al sondaje y enrojecimiento, mucosal redness, a veces incluso supuración o exudado. Y la perimplantitis tiene sí o sí profundidades de sondaje de 6 milímetros o más, sangrado, supuración en el 50% de las veces, así lo publicamos en Journal Perio, nuestro grupo de investigación, este año pasado o el anterior. Radiográficamente, así no tenemos una progresión, habría una pérdida ósea radiográfica de 3 milímetros desde el momento de la colocación de la corona. A diferenciar de lo que es las deficiencias o dehiscencias vestibulares, únicamente en la cara vestibular del implante, sin sondaje en el resto de los puntos, sin sondaje en palatino, lingual, ni en mesial ni en distal. La deficiencia o dehiscencia vestibular causada por esa posición o malposición excesivamente vestibular del implante. Y la cuestión es clara. ¿Podemos prevenir la perimplantitis? Podemos prevenir la perimplantitis. Y voy a hablar casi todo del tratamiento de la perimplantitis porque eso es lo que la gente quiere y pide. Pero honestamente los primeros 20 minutos de la conferencia van a ser los mejores. Es cuando voy a hablar de perimplantitis. Eso es el mensaje que os vais a llevar. Os llevaréis alguno más también después, pero este es fundamental. ¿Se puede prevenir? Y claro que se puede prevenir. Y no lo voy a decir como José Nar, que dice que tal y cual. No, no, no. Lo voy a decir basado en evidencia científica de varios grupos de investigación. Y empezaré por este Implant Disease Risk Assessment, el IDRA, que dice lo siguiente, lo vamos a ver aquí. ¿Tiene su paciente historia de periodontitis? ¿Tiene periodontitis no tratada, sangrado sondaje, bolsas de más de 5 milímetros? ¿Tiene susceptibilidad genética? Él, sus padres, han perdido dientes. ¿Tiene por su edad, age, una gran pérdida de hueso? ¿Es ese ratio superior a 1? Es decir, ¿tiene en el peor sitio de su boca mayor pérdida que su edad, en porcentaje? Es decir, un paciente de 50 años, ¿tiene algún punto en su boca con más del 50% de pérdida? ¿Acude a mantenimiento? ¿Es riguroso en el mantenimiento? ¿Viene cada 3, 4 meses? ¿Viene cada 6 meses? Como límite. ¿Viene cuando le apetece? ¿Viene una vez al año? No acude, viene cuando tiene problemas. Únicamente cuando tiene problemas. Podría dejar esta diapositiva durante la próxima hora y con eso habría valido la pena. ¿Somos capaces de identificar a nuestros pacientes cuando los vemos y estamos planificando el tratamiento implantológico? Porque créanme, no es una cuestión de disparar tornillos. Eso es muy antiguo ya. Eso ya se hacía en los 80. Y con implantes mecanizados.
Pero hoy ponemos auténticas bombas de relojería, implantes muy rugosos con superficies con rugosidades superiores a 4 a veces, con RA, índice de RA o SA superiores a 1,6, es realmente arriesgado. ¿Tiene nuestro paciente historia de periodontitis o tiene periodontitis activa? ¿Es susceptible genéticamente? ¿Tiene bolsas? ¿Tiene sangrado? Acude a mantenimiento. ¿Y de la prótesis? ¿Qué me cuentan de la prótesis? Hacemos prótesis higienizables. Acabamos de publicar el seguimiento a 3 años del estudio famoso, súper citado, realizado en la clínica universitaria, donde tenemos 2 grupos de estudio. Aquel que puede pasar el cepillo interdental. Esa es la definición de prótesis sobre implantes higienizable. Que es el implante, el aditamento, cepillo interdental por aquí, cepillo interdental por aquí. Eso es por definición prótesis higienizable. Y si es una prótesis completa, híbrida, no híbrida, lo mismo. No se trata de poner faldones que limiten el acceso a la higiene. Si el biofilm se va a establecer exactamente igual. El biofilm es de micras y es independiente de la comida o no comida. Se establece exactamente igual. Permitamos el acceso a la higiene. Y si necesitan un faldón por soporte labial, esa prótesis fija removible, no sobre dentadura, por ejemplo. El acceso a la higiene es fundamental en los 2 grupos de estudio. Aquel que permitíamos el acceso a la higiene reduce la inflamación y se mantiene la inflamación baja hasta los 3 años en aquel paciente que utiliza el cepillo interdental y que acude a mantenimiento. Los pacientes en los que se levanta la prótesis, se limpia, se instrumenta, se contamina, se vuelve a colocar esa misma chapuza, la inflamación vuelve exactamente a niveles basales, a niveles iniciales a los 6 meses. Ya no hablo de el ajuste, obviamente, como el fit. Y no hablo del cemento, porque entiendo que hoy tenemos herramientas suficientes para no hacer prótesis cementadas sobre implantes. Y el último tema. Desde la cabeza del implante, o mejor dicho, desde la conexión implante-prótesis hasta el hueso, ¿qué distancia tenemos? Colocamos la corona directamente en la cabeza del implante que está a nivel del hueso, es decir, a menos de 1,5 mm. La corona, esa interfase, no debe estar nunca más cerca de 1,5 mm del hueso. Por eso yo soy un precursor de los implantes tipo tissue level, porque obligatoriamente uno está rehabilitando a 1,8, 1,5 o 2 o 2,8 según la marca del implante, de la cresta ósea. Y aunque haya cierta desajuste o mal ajuste de la corona, tiene muy poco efecto en el hueso, porque estamos alejados 1,5 mm o 2 milímetros, dependiendo de la marca del implante, de la cresta ósea. Por lo tanto, la inflamación queda alejada de la cresta ósea. Si uno rehabilita con implantes bone level, tan de moda y tal, y los coloca a nivel subcrestal 1 milímetro, eso también lo hemos publicado, que es cuando menos hueso se pierde, en revisión sistemática y metaanálisis. Cuando los colocamos 1 milímetro subcrestales, necesitaremos un pilar intermedio de 2,5 milímetros. Entonces, para alejar la prótesis de la cresta ósea, como mínimo 1,5 milímetros. Eso es de Lang y Lisa H. Mayfield, pero también Zithman y Janis Salvi nos decían tiempo atrás que teníamos una estrategia sencilla con 5 puntos para prevenir la periimplantitis. Que ningún paciente nuestro debía recibir implantes o debe recibir implantes sin tratar la periodontitis previamente. Nadie. Que la prótesis debe tener un diseño higienizable. Que debemos conocer qué implante utilizamos, qué rugosidad tiene, qué posición 3D tiene, dejando hueso a 360 grados. ¿Qué macrodiseño utilizamos? Utilizamos una conexión externa y lo hundimos y lo enterramos. Tiene ningún sentido. Utilizamos implantes híbridos. Que debemos tener mucosa queratinizada alrededor de nuestros implantes, que controlan y contienen la inflamación de una forma muchísimo más
sencilla, que si tienen mucosa alveolar, muchísimo más sencilla. Fundamental. Es fundamental. El programa de mantenimiento y lo van a ver como resultado de algún estudio. Vayamos al grano. ¿Por qué hay que tratar la periodontitis previa a la colocación de implantes? ¿Por qué? Pues porque miren, sencillo, en bolsas de más de 6 milímetros, ¿qué bacterias quedan? Aquellas del complejo naranja, complejo rojo, aquellas que tienen una mayor capacidad de generar inflamación y por lo tanto en la profundidad encontramos esas bacterias que tienen la capacidad de recolonizar otros nichos y que por lo tanto nuestros implantes están a un riesgo superior de ser contaminados y colonizados. Así que tratemos la periodontitis antes de colocar implantes. Y alguno dirá, pues voy a quitar los dientes con periodontitis. No es realmente la solución. Los pacientes con una alta susceptibilidad tienen una mayor concentración también en el epitelio de la mucosa yugal, de la lengua, de complejo naranja y complejo rojo. Y eso también deberán limpiarlo en su higiene diaria. Punto 2. ¿Cómo hacemos las prótesis? ¿Las hacemos higienizables o colocamos faldones para que el paciente no pueda limpiarse? Y alguno dice, no, es que el paciente se me queja que se acumula comida. Tenía recientemente una paciente peruana en Barcelona. Tuve que destrozarle todo el faldón este, que llegaba hasta aquí prácticamente. Destrozarle todo el faldón. Y la paciente me dijo, le reconozco, doctor, que he sido yo que le he exigido a mi doctor en Lima que me extendiera el faldón porque se me quedaba comida. Le digo, no le apriete a su doctor para que le haga eso, porque no le está haciendo ningún favor. Fíjese lo que le ha pasado. Ya tenía una inflamación en esos implantes brutal, una ulceración tremenda. Tuve que desmontar en la prótesis, quitarle el faldón. Perdió y le avisé probablemente un poquito de soporte labial. Si con eso no es suficiente, lo que debe hacer es un cambio de prótesis. Y debe hacerse una prótesis sobre dentadura, como decíamos. Pero aquí tiene que poder pasar el interdental mesial y el distal de cada implante. Todas estas coronas nos hemos pasado muchos años desmontándolas y destrozando la parte vestibular de esas coronas. Este es el estudio que les he explicado. Ya está la publicación de un journal en el periodo de 3 años, donde les digo que el grupo al que se le permite higienizar con cepillos interdentales es el grupo que tiene éxito a largo plazo. Y algunos me dicen, no, José, es que los pacientes no entienden. Lo único que entienden es que se les queda comida. Digo, ¿sabes qué? Que el tratamiento odontológico va por pasos. Y si tú has saltado directamente al tratamiento implantológico, te has saltado como mínimo 2 pasos previos. Y obviamente que si no has explicado nada antes, cuando vas a colocar un implante, el paciente parece una excusa que luego tenga que cepillarse. Si has empezado con el paso 1 del tratamiento odontológico, que es la información al paciente, instrucciones de enseñanza de higiene oral, el paciente que tiene pérdida de hueso pasa cepillos interdentales, el que no tiene pasará la cinta, ya nadie te va a cuestionar nada, ningún paciente, porque has empezado por donde deberías empezar. Si luego lo desean, les enseñaré la diapositiva resultante del tratamiento de la periodontitis estadio 4, que es aquellos pacientes que han perdido 5 dientes o más y por lo tanto que implica implantoprótesis, ortodoncia, para que vean la secuencia ordenada del tratamiento. Eso es fundamental. Segundo mensaje importante del día de hoy. El primero es el cuadro de prevención, con todos los puntos que hemos ido indicando, y el segundo, el orden de tratamiento. Como tercer punto decíamos, ¿qué implante coloco? ¿Qué macrodiseño? ¿Qué rugosidad tiene? ¿Lo coloco sin hueso vestibular empujando hacia afuera? ¿O me aseguro que tengo hueso 360 grados? ¿Tienen mis implantes mucosa queratinizada alrededor? ¿O es todo mucosa alveolar? Nadie nunca me ha dicho que prefiera mantener a la paciente de la izquierda. Todo el mundo prefiere al paciente de la derecha. Absolutamente todo el mundo prefiere eso.
Obviamente la mucosa queratinizada es más rica en fibroblastos y mucho menos en elastina, tiene menos vascularización, contiene la inflamación y es menos molesta al paciente en su cepillado, mucho menos molesta. Cuando coloquemos implantes, cuando voy a hacer la incisión, debo estar muy atento a permitir desplazar y que haya mucosa queratinizada en vestibular de nuestros implantes, especialmente en vestibular de nuestros implantes. En nuestro grupo de investigación se publicó en Journal Perio hace ya 4 años este estudio observacional y era claro. Aquellos pacientes que tienen más de 2 milímetros de mucosa queratinizada alrededor de sus implantes, los niveles de perimplantitis eran del 5%, los niveles de perimplantitis de pacientes sin mucosa queratinizada o menor de 2 milímetros, la perimplantitis alcanzaba hasta el 44%. Los números son dramáticos, del 5 al 44%. Y el mantenimiento. No es que los pacientes no quieren venir, no es que los pacientes se quejan, es que los pacientes tienen miedo, es que los pacientes les cuesta dinero. ¿Sabéis qué? Que en este estudio, en esta versión sistemática que publicamos en Journal Clinical Perio, nos dimos cuenta que nada más alejado de la realidad. A lo que a los pacientes les falta es entender por qué deben venir a mantenimiento. ¿Qué factores de riesgo tienen ellos propiamente, de los que hemos revisado, que despiertan la necesidad, que hacen que haya una necesidad de acudir a mantenimiento cada 4 meses, cada 6 meses, cada 9 meses o cada 12 meses? ¿Qué tienen ellos en particular? Y no hemos hablado de sistémico, tabaco, diabetes, que les hagan, que tengan esa necesidad. La inadecuada información y motivación es lo más importante para que el paciente no acuda. No demos la responsabilidad única al paciente. Informemos y motivemos. Y eso sí, en otro estudio publicado en Journal Perio por nuestro grupo de investigación, con 3 brazos de estudio, con la información dada de forma diferente al paciente, os aseguro que cuanto más próximo es uno, cuanto más iconografía utiliza, cuanto más dibuja y escribe con el paciente delante, mejor le va. Pero todos los grupos del estudio, del diseño del estudio, necesitan repetición, repetición y motivación para acudir a la terapia de mantenimiento. En ese estudio que realizamos Alberto y yo mismo en la clínica, en nuestras clínicas, fíjense lo que veíamos, aquellos pacientes que vienen a mantenimiento, que acuden a mantenimiento, tienen una perimplantitis del 4,5%. Aquellos que son erráticos en el mantenimiento, un 24% de perimplantitis. 2 visitas por año reduce 5 veces la incidencia de perimplantitis. 2 visitas al año reduce 5 veces la incidencia de perimplantitis. Y está en nuestras manos. No sé si hasta aquí quieren que hagamos un poquito de preguntas y respuestas. Yo estoy encantado, es un momento para hacerlas, porque aquí, a partir de aquí vamos a empezar con el tratamiento. No sé si hay, si no hay, pues ustedes quieran. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, para el doctor Mann en este momento. Creo que no, doctor. No, nadie levanta la mano. Perfecto. Pues seguimos entonces. Sí, por favor. Vamos a empezar con el tratamiento no quirúrgico. Y tradicionalmente se decía que el tratamiento no quirúrgico no funcionaba, o que no tenía sentido, o que era muy difícil descontaminar los implantes de una forma no quirúrgica. Y hoy, en cambio, tenemos resultados prometedores con la terapia no quirúrgica. Fíjense, una paciente peruana, exactamente peruana, me acuerdo perfectamente, en Barcelona, hice lo siguiente. Traté este implante como traté el resto de dientes, con lo que antes llamamos raspado y alisado radicular, que es lo que hoy llamamos instrumentación subgingival. Instrumentación supragingival, lo que se llamaba como antiguamente una higiene, una traqueotomía, una profilaxis. Hoy es instrumentar supragingivalmente, y lo que antes se llamaba raspado, incluso antes curetaje, es la instrumentación subgingival. Pues instrumenté subgingivalmente para eliminar todo el cálculo que ven aquí en el cemento de las raíces, ya con esmalte,
Y lo mismo hice alrededor del implante, lo desbridé. 6 meses después, esto es lo que obtuve. Dije, madre mía, ¿pero qué ha pasado? Desinflamamos al paciente. El paciente empezó a utilizar cepillitos interdentales, a dedicar más tiempo a su higiene, a trabajar el surco, el espacio entre la encía y el diente, encía y el implante, a trabajar o a incidir justo ahí. Un tratamiento que puede hacer todo el mundo, a manos de cualquier dentista con un poquito de ganas y dedicación para eliminar el cálculo alrededor de los dientes. Alguno me dirá, oiga, pero utiliza ultrasonido, sí, 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 con absoluta normalidad. No voy contra el implante, pero sí trabajamos de forma paralela y lo vais a ver recién. Lo veréis ahora, enseguida. Incluso en superficies tan difíciles, con rugosidades altas, con preparaciones altas como es anodizados, superficies anodizadas o doblemente anodizadas, como esta que ven aquí. Esto lo conseguíamos de forma no quirúrgica. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacemos? Desbridando no solo el instrumento la superficie del implante, pero además vacíos todo ese tejido blando con una cureta, normalmente con una cureta 7-8 Younger Good. Eliminamos todo ese tejido blando rascando contra el defecto óseo y lo sacamos. Y empezamos a explicarlo en el departamento y lo compartimos con otros compañeros en España, concretamente con Antonio Liñares en Santiago de Compostela, y a la gente también le pasaba. Mariana eliminó el tejido de granulación sin elevar colgajo, eliminó el cálculo, que se aprecia aquí, y modificó la prótesis. Pueden ver aquí como ese faldón, ese sobrecontorneado, ese paraguas o ese champiñón, que decimos aquí, esa seta, se eliminó para que el paciente pudiera higienizarse. Porque lo importante es cuánto el paciente puede hacer cada 12 horas, no cuánto hacemos nosotros puntualmente. Y automáticamente, sin nosotros hacer nada, conseguimos este relleno óseo radiográfico. O situaciones límite donde realmente los implantes son para explantar, conseguimos estos rellenos oseoradiográficos. Obviamente alguno me dice, pero no se va a llenar hasta arriba. No, no, no. Se va a llenar hasta donde tengo picos óseos inicialmente y la línea va a ser esta y esta, no va a ser más. Prácticamente lo que hemos conseguido aquí, nos falta un poquito más en esta parte de aquí. Resultados a 3 años, a 5 años, a 7 años. Obviamente con recesiones después de la inflamación, obviamente. O situaciones como esta, que se rellenan así, hasta la interfase rugoso pulido, obviamente con contracción, con desinflamación, y si se quisiera ahora podrían cambiar la prótesis o estos dientes. Una vez el tejido ha sido contraído y está sano. Está sano. Fíjense que los rellenos óseos son espectaculares y algunos me preguntan ¿y cómo lo haces, José? Lo hacemos así. Les pongo el ruido para que vean que esto es solamente un instrumento ultrasónico y que además de haber quitado con una cureta el tejido blando, lo que hacemos es instrumentar con ultrasonidos, asegurándonos que tocamos el implante, pero no contra, sino así, y que también tocamos todo el hueso alrededor. Y fijaos que a veces con estas instrumentaciones, a veces un poco agresivas, parece que hay un poquito de clastia al principio, pero fijaros 2 años después, el relleno óseo radiográfico que obtenemos. Ponía esta semana en Instagram algún caso reciente. A ver si hay luego preguntas, lo comparto, 2 casos recientes de esta misma semana pasada, realmente espectaculares. ¿Funciona en todos los casos? Pues mirar en un estudio de la CUO, de la Clínica Universitaria de la UIC, muy reciente, que justo acabamos de enviar esta semana a publicar, veíamos que esto funciona casi siempre, o funciona excepto, o funciona peor cuando un paciente tiene periodontitis 3-4, periodontitis avanzadas, cuando son implantes anchos, porque obviamente el implante es ancho, menos espacio para el contorno óseo tengo, estoy más fuera del esqueleto óseo, cuando menos capacidad de regeneración. Cuando no hay mucosa queratinizada en vestibular, tampoco funciona bien. Pacientes grandes fumadores, también tenemos limitaciones, pero para todo el resto les animo claramente a que este sea el primer paso del tratamiento de la perimplantitis. Luego hemos hablado del tratamiento de la mucositis.
pues sí hemos hablado, básicamente es desmontar la prótesis, hacerla higienizable y poder instrumentar con lo que les dé la gana la cabeza, la conexión del implante. Hoy utilizamos mucho aeropulidores. ¿Qué hacemos aquí? Lo han Una visto, pregunta. eliminamos el tejido blando alrededor del defecto, utilizamos ultrasonidos también para desbridar el biofilm. Si queda algo de tejido blando, no puede haber tejido blando enganchado en el hueso, no puede haber tejido blando en el implante, eliminamos, no puede haber cálculo ni biofilm y acabamos con aeropulidor, con eritritol, glicina o eritritol, bueno, más eritritol, contra el implante, no contra el tejido blando, sino contra el implante. Lo tratamos de hacerlo sin corona y luego colocamos la corona inmediatamente después para estabilizar el coágulo precisamente y dejamos que cicatrice de forma espontánea. ¿Lo Doctor, acompañamos con antibióticos sistémicos? Sí. Lo una pregunta. acompañamos, lo Y, acompañamos de metronidazol, que es el antibiótico ideal para la periodontitis, por cierto, y también fundamental para la periimplantitis. Y así tenemos ya estudios, primero, como decía, de Antonio Liñares, randomizado, aleatorizado, grupo metronidazol, grupo no metronidazol, grupo metronidazol obtiene claramente mejores resultados de 500 cada 8 horas y durante 7 días. El metronidazol nunca se da solo, se da siempre después de la instrumentación subgingival, después de haber desbridado e instrumentado adecuadamente. Esta fue nuestra publicación, de hecho, de las primeras en el mundo acerca del tratamiento no quirúrgico. Probablemente sea más justo llamarle tratamiento flapless o sin colgajo, porque puede ser hasta quirúrgico, pero sin elevar colgajo, que es un poco la tendencia de todo lo que hoy hacemos, los implantes mínima invasión, la regeneración periodontal con una mínima incisión en la papila o alejada de la zona del problema, como la preservación, obviamente, sin elevar colgajo, tunelizando, como el cubrimiento radicular, tunelizando, o con técnicas de vista. Hoy hay que verlo todo en nuestra tecnología, en nuestros CBCTs. Y nosotros concluíamos que the flapless non-surgical therapy o flapless surgical approach is effective to arrest progressive bone loss, reduce probing pocket depth and suppuration, and achieve radiographic bone fill in the majority of cases. Y les aseguro que es así, excepto para aquellos que hemos comentado. A continuación, pasaré a hablar del enfoque regenerativo quirúrgico y después del resectivo con manejo de tejido blando, aumento de la banda de mucosa queratinizada. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. El doctor, tratamiento no quirúrgico, tratamiento sin colgajo. doctor Nar, ¿me escucha? Encantado. Te escucho. Sí. Doctor, una pregunta. ¿Y en el tratamiento no quirúrgico aplica algún componente químico, clorexidina al 2%, ácido fluorhídrico, no sé, algo para desinfectar la superficie del implante? Mm. El único químico que estamos utilizando, y creo que es bastante de consenso en Europa, es el aeropulidor con eritritol, partícula muy fina. Mm. Perfecto, gracias. Conoce los aeropulidores, ¿eh? Pues contra la superficie del implante, dentro de forma subgingival, eso es lo que estamos utilizando. ¿Hay algún compañero que irriga con peróxido de hidrógeno, con agua oxigenada y luego salino? Los estudios con irrigación de clorexidina o solo salino no dan ventajas. Eso tiene una sustantividad absolutamente ridícula. Y el efecto, incluso efecto citotóxico a veces. Así que no lo utilizamos. Si tuviéramos acceso, podríamos utilizar EDTA o algún quelante, como decíamos, un ácido cítrico, sería una opción, pero no hay mucho control porque es subgingival todo el entorno. Está separado porque hemos eliminado el tejido de granulación, pero no para utilizar algo muy cáustico dentro. No permite. Hay que confiar en el tratamiento mecánico, en el desbridamiento que hacemos, eso tiene una curva de aprendizaje, tiene entreno. Obviamente todo esto estamos hablando de trabajar con microscopio o con 5 aumentos y medio o más, ¿no? Hay gente que lo hace con aumentos de 3 o de 3 y medio también. Pero con instrumentos de pequeños y con curetas también, en fin, con puntas de instrumentación gingival, ¿no? No sirve una punta de profilaxis, ¿no?
Mm. José, José, Sí, una pregunta. ¿Estás medicando con metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas? ¿En tu protocolo nunca lo han trabajado estos casos con doxiciclina o con clindamicina? sí, obteniendo peores resultados. Sí. Pero es empírico. El único que tiene la comparativa es metro versus nada. Y hemos probado varias cosas, pero tenemos un estudio publicado también con población peruana que la resistencia antibiótica a la doxiciclina llega al 46%. En fin, es muy difícil tratar con doxiciclina, y la clindamicina genera unos problemas gástricos muy importantes y tiene también una resistencia antibiótica bastante alta como mínimo en España, y no la utilizamos muy poco. Así que Solamente tratamiento, metronidazol, sí, el solamente. tratamiento de elección es claramente metronidazol. Lo es también para la periodontitis, excepto pacientes que tuvieran AA, Agregatibacter, Actinomycetin conveniens, son los únicos a los que deberíamos añadir amoxicilina. Pero lo que no vale es dar metronidazol en dosis de 125 miligramos cada 8 horas. Eso no sirve para nada. No que lo Claro. combines con espiramicina, eso no sirve para nada. La dosis es de 500 cada 8 horas y 7 días. Con probiótico y demás. Pero es Gracias. realmente un gran antibiótico. Pero hay que utilizarlo justo después de la instrumentación. Eso dicen los estudios que obtienen mejores resultados. Si Porque uno- en endodoncia, en procesos crónicos de larga data, se está usando también los antibióticos clásicos agregados al metronidazol, por los supuesto, crónicos. por supuesto, nos lo dicen nuestros compañeros de Endo en la UIC también, Paicalis y tal. Claro, el concepto detrás es clarísimo, que los anaeróbicos estrictos son el target exacto de metronidazol. Y justo los periodoncistas y los endodoncistas combatimos anaeróbicos estrictos. Ese es un antibiótico absolutamente ideal. El otro día escuchaba incluso a una buena cirujana oral de Barcelona, de hecho nuestra vicedecana de investigación, decir: no me olvidaré nunca porque la infección más grave que he tenido que tratar, o la complicación con infección más grave que he tenido que tratar, la solucioné finalmente con metronidazol. Es un gran antibiótico, no nos pasemos porque 5 años también tenemos resistencias. Démoslo cuando sea indicado. Y hemos hecho un esfuerzo muy grande y existen las guías de tratamiento de la periodontitis 1-3 y también las guías de tratamiento de periodontitis 4, que no se puede dar indiscriminadamente antibióticos. Hay que darlo estrictamente para aquellos pacientes que pierden mucho hueso en un espacio de tiempo muy pequeño. Son los únicos que tienen la aprobación científica para dar antibiótico. Todo lo demás, el daño que hacemos es mayor el beneficio. ¿Y el daño cuál es? El número de muertes por resistencia antibiótica en cada uno de nuestros países. Yo, de las guías clínicas de práctica clínica, lo que se evalúa es el beneficio que aporta el antibiótico, y el beneficio que aporta el antibiótico se mide con la variable principal, reducción de profundidad de sondaje. Esa reducción de profundidad de sondaje al final es poca en el grupo antibiótico versus el que no tiene antibiótico. Estamos hablando de partes de 1 milímetro. Eso, para los auditores de esta metodología, es muy poco beneficio comparado con el riesgo que supone en muerte por resistencia antibiótica si al final estandarizamos ese tratamiento antibiótico a toda la población. Con lo cual debemos ser estrictos en el uso en la prescripción de los antibióticos para esos pacientes que pierden mucho hueso en un espacio de tiempo muy cortito. No sé si había alguna pregunta más de esta primera parte. No, doctor. Puede seguir. Perfecto. Pues vamos adelante con la parte quirúrgica regenerativa. Y cuando revisamos un poquito qué es lo que tenemos publicado, lo que vemos consistencia en un hallazgo. Y es que el tratamiento quirúrgico de la periodontitis va a depender mucho de la característica del defecto periimplantario. Y
por varios grupos de investigación, cómo es la morfología de ese defecto periimplantario. Porque si fueran todos así, es obvio que la regeneración es muy favorable. Que se rellene esto es sencillo, que se rellene de hueso, pero que se rellene o que se regenere los defectos de dos paredes o de una pared ya no es tan favorable. De hecho, es muy desfavorable, porque normalmente este defecto de dos paredes no son tan próximas las paredes al implante, como explicaba al principio. Son mucho más distantes. Y por lo tanto, esa repopulación del defecto por células óseas va a ser muchísimo más complejo que en situaciones alrededor de dientes, donde el defecto es mucho más cercano. Y habrá que analizar el origen de los defectos, porque este es un caso, por ejemplo, de una prótesis cementada, donde obviamente un paciente perfectísimamente sano, que solo tiene ese problema inflamatorio en la boca, y vemos aquí, fijaros, esta pérdida con esta supuración, probablemente esto de aquí tendrá que ver con cemento, fijaros, primos, casos antiguos, fijaros qué cantidad de cemento. Pues probablemente por poco que hagamos, quitamos el cemento y regeneramos aquí, la regeneración va a ser fácil y posible. Publicamos también en el Journal Clinical Perio que utilizando T-Brush o cualquier microbrush de estos de titanio, parece ser el método ideal mecánico para descontaminar las superficies de los implantes. También utilizábamos entonces peróxido de hidrógeno, como ven allá. Y en este caso muy antiguo, colocamos xenoinjerto, una membrana de colágeno, de tratamiento tipo de dehiscencia. Hoy obviamente hubiéramos manejado esto de forma diferente y hubiéramos añadido tejido conectivo, porque aquí podemos conseguir una buena regeneración radiológica, pero fíjense cómo ha habido una recesión, una contracción de los tejidos en el tiempo, y por lo tanto hemos tenido un éxito radiológico, un relleno radiológico completo, pero hemos tenido una recesión marcada de unos 2-3 milímetros que hubiéramos intentado compensar hoy con un tejido conectivo por encima de la membrana y un colagajo probablemente más contenido o más estable. Pero yo quería enseñaros realidades de lo que es la terapia regenerativa. A veces viene con éxito radiológico, pero con un fracaso estético. A veces, como en este caso, viene con relleno parcial. Fijaros qué defecto más agresivo tiene la periimplantitis. Fijaros cómo eliminamos todo el tejido, permitimos colocamos un biomaterial, en este caso un injerto mineralizado, que estabiliza el coágulo dentro, en este defecto, pero fijaros que el defecto no es perfecto, no llega hasta arriba. En la parte vestibular hay una dehiscencia, en la parte lingual también hay dehiscencia. Utilizamos esta técnica de poncho, capón de cicatrización, y fijaros el relleno parcial que obtenemos. Fijaros el relleno parcial. ¿Es esto success? No se considera éxito, se considera survival, supervivencia. El implante sigue en boca, pero el implante tiene inflamación, tiene riesgo de seguir progresando, tiene profundidades de sondaje que son de 6 milímetros o más, y a veces supuración, un paciente que tiene que ir a mantenimiento cada 4 meses. O este otro caso, por ejemplo, donde fijaros que hay menos inflamación, hay una bonita banda de queratinizada, pequeña pero justa, y lo que vamos a hacer es más el enfoque que haríamos actualmente. Solo elevar el coágulo vestibular, solo elevaríamos el coágulo vestibular, incisión aquí, incluso a nivel crestal, crestal y crestal y crestal, solo elevo el coágulo vestibular y soy capaz de limpiar vestibular y también un poquito por lingual, pero sin desplazar el coágulo lingual, debe quedarse como un anclaje donde voy a suturar después. Elimino todo el tejido de granulación. En la parte supracrestal, es decir, la parte que
une el hueso mesial y distal, lo que queda por encima haría una implantoplastia. Presas de diamante, incluso carburo, diamante y pulido. Después grano rojo e incluso después Arkansas, y dejándolo casi como un espejo, luego lo vais a ver perfectamente a lo que me refiero. Eso es para la parte supracrestal, la que queda por encima de la línea que une el defecto óseo. Y esta parte de abajo sí que añadiríamos hueso y una membrana tipo poncho, pero solo elevando el colgajo vestibular. Estos son los resultados que teníamos tiempo atrás. Hoy la primera opción de tratamiento sería el tratamiento no quirúrgico. En aquel entonces pues lo enfocábamos así. Un poco como resumen de la terapia quirúrgica sería que es muy dependiente del defecto perimplantario que se genera, que cuanto más abierto, cuantas menos paredes hay, peor potencial regenerativo. Que los cepillos de titanio hemos publicado superioridad significativamente estadística y clínica respecto a un grupo que no tiene esa descontaminación mecánica, y que el peróxido de hidrógeno en el tratamiento quirúrgico nos daba mejores resultados que el suero salino o que clorexidina. Luego, obviamente, irrigado con suero de nuevo. El uso de membranas o no membranas no parece que haya grandes diferencias. No parece que haya grandes diferencias. Solo utilizaríamos membranas en aquellos defectos más abiertos. Y hoy utilizaríamos un enfoque de single flap, un único colgajo para tener estabilidad del coágulo, que parece que es lo más importante, como hoy también es alrededor de dientes. El tiempo de prótesis que dejaremos al paciente sin la corona serían unos 2 meses, que llevaría el tapón de cicatrización. Se cepillaría bien el tapón de cicatrización. Si uno quiere poner tapones de cierre y cerrar, tiene que estar dispuesto a perder mucosa queratinizada y a necesitar injertos de encía libre a posteriori. Y tratando una complicación, exigirle al paciente otro procedimiento quirúrgico y otro coste, no sé si es una muy buena idea. Obviamente el paciente tiene que estar avisado de estos tratamientos, no son muy predecibles, su éxito es muy complejo, que requiere de su ayuda máxima en la higienización de la zona. Tenemos revisiones temáticas, tenemos de todo lo que queráis para entender cuánto se puede ganar de media, pero este es un estudio muy interesante. El que más a largo plazo existe en el mundo, el seguimiento de diseños de Rock Hudson, donde podéis ver que aquellas superficies más rugosas tenían un éxito del 29%. Es verdad que tenían una supervivencia del 54%. La mitad de sus implantes se mantiene a 10 años, pero solo el 29% se mantiene en éxito. En superficies moderadamente rugosas, el 80% de los implantes se mantiene en boca, es una buena noticia, pero de ese 80%, la mitad, solo el 42% se mantienen de verdad sanos. Fijaros, el éxito de tratamiento para superficies moderadamente rugosas, 40% a 10 años. Para moderadamente rugosas, cuando tratamos esa combinación de todo, 1/3 de los implantes, algo menos, son exitosos a 10 años. Para considerar. Perimplantitis, resective approach with soft tissue grafting. Bueno, tratamiento que nos parece, además del no quirúrgico, el siguiente que nos parece más estable es el tratamiento resectivo, donde reducimos la bolsa, el espacio de la bolsa. Llevamos el margen gingival cercano al hueso y la parte de implante expuesta es lo que pulimos con implantoplastia. Y si no hay queratinizado en vestibular, utilizamos gingivales libres. Explicaba antes la potencia de la mucosa queratinizada, tenerla o no tenerla, ese estudio clásico, Erickson y Linde, antiquísimo, aquellas bandas, aquellas restauraciones subgingivales como son todos los implantes, donde había una banda de queratinizada, el infiltrado inflamatorio está más oscuro, se limita al epitelio sulcular. Allí donde no había queratinizada, el infiltrado inflamatorio se extiende más allá en el tejido conectivo. Y por lo tanto, la inflamación obviamente se produce ese fenómeno de necrosis y recesión. Fijaros aquellos implantes que están más hacia vestibular,
son aquellos que tienen dehiscencia. Esto no es perimplantitis, esto es dehiscencia o deficiencia vestibular. Y no se trata con regeneración ósea, se trata poniendo un parche de tejido blando que estabiliza ese margen gingival para que no siga progresando. Pero fijaros de todo lo que hemos puesto, lo que nos queda alrededor de implantes. Ganar mucosa queratinizada es muy complejo alrededor de implantes porque no hay ligamento periodontal, que es el inductor de queratina, de queratinización, es el tejido conectivo y la potencia también que tiene el ligamento periodontal. Fijaros lo que poníamos y fijaros lo que nos ha quedado. Publicamos en Journal Clinical Perio qué contracción sufren los injertos de encía libre alrededor de dientes, como bien estaba descrito en el pasado, un 35%, alrededor de implantes está un 62%. Y cuando ese mismo estudio lo hemos hecho nosotros en nuestras clínicas privadas, fijaros que esa contracción, nosotros me refiero a clínicos experimentados y no alumnos, esa contracción alrededor de dientes es muy parecida, 33%, pero alrededor de implantes sigue siendo superior que alrededor de dientes, un 43%, con lo cual recomendamos que cuando se vaya a hacer alrededor de implantes se entiende muy bien lo que es el perfil vascular y avascular, es decir, se ponga a nivel de la cresta ósea e inferior, no superior, que es lo que va a nutrir el periósteo, y se coja una extensión apico coronal especialmente más grande, mesiodistalmente. Casos de estos entiendo que tienen ustedes los que quieran, como tenemos nosotros. La cuestión es no llegar hasta aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos implantoplastia de la parte supracrestal, esa que ha quedado ya por encima de la cresta ósea, de ese espacio de la bolsa, y colocamos injertos de encía libre, y lo pueden ver perfectamente, en lo que es la parte vascular. Esta es la parte avascular, y la parte inferior es la parte vascular. Para conseguir esas bandas de mucosa queratinizada que como mínimo tengan 2 milímetros, que sean gruesas y que sean resistentes. Eso lo hacemos en diferentes escenarios, como ven aquí, espesor parcial, grueso, más grueso de lo que lo haríamos alrededor de dientes. Implantoplastia, fíjense que implantoplastias más agresivas hacemos, especialmente para superficies muy rugosas. Anodizadas, doble anodizado, más rugosidad que 1.6 requieren este tipo de implantoplastias. Y gingival libre, no aquí, que se perdería totalmente, sino en la parte vascular, donde hay lecho de periósteo. Y fíjense qué cicatrizaciones, como hemos modificado también la prótesis para que el paciente pueda colocar el cepillo interdental. Si algún implante de estos estuviera perdido, obviamente hay demasiados implantes, que antes se colocaban demasiados implantes, no hay justificación ninguna, y los quitaríamos, están todos más o menos iguales, pues podemos tratar de preservar o mantener. Muchos de estos escenarios, fijaros las prótesis sobrecontorneadas, como los faldones se extienden por todos lados. Fijaros la ausencia de queratinizada, el pobre control de placa, el paciente que no puede acceder por debajo de esos faldones que colocamos. Como hacemos implantoplastia, desbridamos, hacemos implantoplastia y colocamos gingivales libres. Y parecen ser tratamientos estables en el tiempo. No sencillos de realizar, de hecho muy incómodos, y con esa duda de si las partículas que se extienden de titanio pues tienen cierta citotoxicidad en el tejido blando. Y es un poco la preocupación que tenemos, obviamente, pues, con gasas, con doble aspiración, a veces pues, con aislamiento, pero pocas posibilidades más tenemos. En situaciones así, con pérdida progresiva, supuración, donde generamos pues, gingivales libres, implantoplastia, intentamos estabilizar la pérdida progresiva vía resistencia a la inflamación. Es realmente complejos lidiar con toda esta mucosa queratinizada. Un tratamiento muy antiguo mío, salió publicado en Periodoncia Clínica, en los primeros números de la revista de SEPA, Periodoncia Clínica, donde realizamos, fíjense que este tejido conectivo que ven aquí, que no es un gingival libre, viene del adelgazamiento del paladar y que va a ser parcialmente cubierto por la mucosa, pero va a ser parcialmente dejado expuesto intencionadamente, como ven aquí. Lo pueden ver como es el adelgazamiento del tejido palatino,
lo dejamos parcialmente expuesto precisamente para que queratinice, Fíjense cómo nos hemos cargado el faldón vestibular para que el paciente pueda acceder a la higiene y cómo incluso el dentista se atrevió a cambiar la prótesis en el tiempo, ya que no había sondaje ni progresión. Aquí pueden ver. O incluso en situaciones así, podemos hacer algún gengival libre, pero a veces tenemos el mentoniano cerca, hemos hecho implantoplastia. Situaciones así donde hay sondaje en vestibular y supuración estrictamente ahí, no lo tenemos en el resto. Hacemos implantoplastia, colocamos un tejido conectivo de la zona de la tuberosidad, fíjense qué blanco es. Lo vamos a cubrir. Prácticamente en su totalidad, fíjense con Jorge, Sí, en este caso específicamente se ven las estrías del implante por vestibular. No sé si puedes retroceder una. Ajá, ahí, en la diapositiva de la izquierda, que están, o es un reflejo de la fotografía, o están aplanadas las estrías. sí, como en todos estos casos que enseño aquí también, todas, lo veis, ¿eh? Todas Sí, tienen implantoplastia. Fijaros aquí también cómo nos hemos cargado todas las espiras expuestas del implante. ¿Eh? O en estos casos de aquí también, fijaros, todo esto no es un cuello pulido, no es un implante híbrido. Esto era un implante totalmente rugoso, con roscas. Toda la parte supracrestal por encima de la cresta ósea nos lo llevamos. Es lo que se llama implantoplastia. Y lo hacemos de forma muy agresiva si el implante tiene una rugosidad muy alta o si tiene mucha proximidad con las espiras y es imposible descontaminarlo. lo haces con un fresado. Sí, lo explicaba antes, ¿no? Carburo, diamante de grano fino, con las de la identificación roja y luego Arkansas. Sí, eso es lo que hacemos. Correcto. Y hay que ir con cuidado porque obviamente con el carburo inicialmente pues y es mucho trabajo y depende de partículas y tenemos los riesgos de citotoxicidad. En fin, no es un tratamiento muy agradable. En algún caso Claro. antiguo no lo habíamos hecho, pero fijaros aquí que es que no hay ningún método de descontaminación químico superior a otro y ninguno parece tener la clave. Si lo hubiera, obviamente, utilizaríamos y se acabaría, pero hemos fracasado tantas veces y nuestra exposición a esto ha sido tan difícil, con tantos retratamientos, tantas supuraciones, que el tratamiento que nos parece más estable es el más agresivo, es el de la implantoplastia. Entonces nos llevamos las espiras. Obviamente la mayoría de implantes actualmente no aparecen muchos riesgos de fractura, pero alguno antiguo sí, y también hay que contemplar eso en nuestra técnica para ser lo menos agresivo posible. Fijaros cómo aquí a los 6 meses pues hemos engordado, hay cierta queratinización, como podéis ver, no mucha, pero sobre todo no hay profundidad de sondaje, no hay sangrado de sondaje ni supuración. Es muy curioso esta adhesión que se establece entre el tejido blando y el implante cuando hay salud. Ese tejido cicatricial con esas fibras circulares que abrazan el implante. Cuando hay inflamación, esas fibras no están densas y permiten que la sonda penetre prácticamente hasta el hueso. Así que, ¿qué hemos visto durante todo este tiempo? Pues lo que vemos es que más o menos lo que veía Roccuzzo también en su estudio de 10 años, el Serino a 5 años ve algo muy similar. Los implantes tratados quirúrgicamente de perimplantitis son los que están desde el azul celeste hacia arriba. Fijaros como a 5 años lo que vemos es que más o menos un 60% se mantiene sanos, perfectos, es lo que se llama el success, el éxito. Pero fijaros como el resto, prácticamente todos se mantienen en boca. Hay un grupo que es cercano no llega a un 10% que se pierden, pero este 40% o 35% están en boca, pero siguen estando enfermos. Tienen bolsas de 6 milímetros o 5 milímetros con sangrado de supuración. Ese no es un éxito en el tratamiento. Eso significa que el 40% de los implantes que tratamos, el paciente sigue teniendo inflamación en la boca y sabemos que la inflamación repercute en el cuerpo y que eso no es bueno. Con lo cual, el tratamiento realmente es muy complejo. Es muy complejo. La técnica, realizarlo, el esfuerzo al que sometemos al paciente y el nuestro mismo,
para un éxito del 60% a 5 años o del 30% a 10 años, no parece muy razonable seguir por la vía del tratamiento. Parece mucho más razonable ir por la vía de la prevención. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que identificar a los pacientes de riesgo, que sabemos muy bien cuáles son, esos que tienen una muy mala higiene, presencia o historia de periodontitis, ausencia de mucosa queratinizada, prótesis no higienizables, ausencia de mantenimiento, tabaquismo, tantas otras más como hemos hablado, más de 5 implantes más de 4 implantes en la boca, más de pérdida de 5 dientes o más, proximidad entre la prótesis y la cresta ósea. Todos esos pacientes están en un riesgo alto y debemos tratar la mucositis, debemos prevenir incluso la mucositis con mantenimientos estrictos, donde veamos signos de mucositis como enrojecimiento de la mucosa, desmontaremos coronas, instrumentaremos, reduciremos la inflamación, pero sobre todo centraremos nuestro tiro en la prevención, en ver a los pacientes de implantes con frecuencia y monitorizarlos, en tratar sus factores indicadores de riesgo previos a la colocación de implantes. Porque el tratamiento, como decíamos, no es predecible y las variables principales no son, parece bonito, o la radiografía me dice qué tal, sino el sangrado, el sondaje y la profundidad de sondaje. Y esos son claramente un problema. Los tratamientos son muy dependientes del sitio, es decir, de cómo se pierde ese hueso alrededor del implante. Si es muy contenido podrá funcionar, si no lo es, no. De si ese paciente se va a cuidar, si el paciente tiene susceptibilidad genética, si el paciente se dedica tiempo, de si fuma, y cómo es ese implante, qué rugosidad tiene, ¿no? Qué macrodiseño tiene. Hay mucha presión entre espiras, es imposible limpiarlo, es posible limpiarlo, es un implante híbrido, es mecanizado en la primera parte.